Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar ahora con la segunda parte de la introducción a la versificación en castellano, donde vamos a profundizar un poquito en las cuestiones de lo que se conoce como pie de verso, acentos, que tienen que ver justamente con la determinación del pie de verso, y la rima. Bueno, respecto de la acentuación, el acento prosódico de las palabras, es decir, el acento que pronunciamos, no necesariamente el acento gráfico, no me refiero la tilde escrita, sino al acento como suenan las palabras, afecta al verso. En general, los versos de más de 4 sílabas tienen al menos dos acentos rítmicos, uno en la parte final del verso y el otro en una de las 4 primeras sílabas. Y lo mismo vale para el hemistiquio de los versos compuestos. Por regla general, los acentos rítmicos, que no es lo mismo que el acento prosódico de las palabras, sino el acento propio del verso, caen en sílabas que están acentuadas naturalmente, digamos, en la palabra, y una de ellas corresponde a la última sílaba con acento en el verso. Pero a veces ocurre que en el interior del verso, el ritmo del poema nos lleva a acentuar palabras cuyo acento propio es débil. O sea, por ahí recae un acento en lo que es el acento secundario de una palabra, agudamente. En el poema eh, se escucharían como dos acentos, ¿no? O en enclíticos. Los enclíticos son los pronombres que van adosados, digamos, a un verbo. Por ejemplo, si yo digo, la compró, puedo- la forma de usar el pronombre en crítico es decir, compróla. Y a veces, según el ritmo del poema, puede recaer el acento en el enclítico, ¿no? Como si dijéramos compróla. ¿M? Eh, o lo piensan y decimos piénsanlo. Entonces hay como dos acentos ahí, en pien y en lo, ¿no? Depende del ritmo del poema. Siempre hay que escuchar el poema, ¿sí? La posición de los acentos nos eh, permite detectar lo que se conoce como el período rítmico. El período rítmico dentro de un poema se forma así. Acá tienen un ejemplo de unos versos de José Asunción Silva, Midnight Dreams. Es un autor colombiano, pero bueno, justo estos versos le pone un título en inglés. Y dice, anoche, estando solo y ya medio dormido, mis sueños de otras épocas se me han aparecido. Entonces, ¿cómo determino el periodo rítmico? Que acá es lo que estaría marcado en azul. A partir del primer acento rítmico al principio de verso. Anoche, o sea, en no, que ahí está marcado, subrayado, ahí arranca el periodo rítmico. Y hay otros acentos al interior, pero el periodo rítmico termina en la última sílaba acentuada, que es mi, dormido. Acentuada prosódicamente, no que tenga acento escrito, sino que suene acentuada. ¿M? Anoche estando solo y ya medio dormido. Bueno, lo que está en violeta, ¿no es cierto? Ya no es parte del verso, es el final de verso, que es la última sílaba acentuada y lo que le sigue, más la pausa final, obviamente. En el verso que sigue dice, mis sueños de otras épocas se me han aparecido. Lo leo un poco exagerado para que se note, ¿no? Lo que está en rojo, que es decir,
sílabas que no están acentuadas antes del primer acento de verso, tiene el nombre técnico de anacrusis o antecompás. Son sílabas átonas, es decir, no acentuadas, que inician el verso. Bueno, lo que está en azul es el periodo rítmico y el final del verso es lo que estaría acá en violeta. No, no es necesario siempre que uno analiza un poema, a veces, encontrar todo el periodo rítmico, pero es importante conocer las categorías porque eventualmente algún autor, algún, eh, algún movimiento estético le presta atención a estas cosas, entonces es bueno saberlas. Siempre sus profesores van a ir indicando, sus profesoras van a ir indicando a qué prestarle atención en cada clase de poema, ¿no es cierto? Pero ya que estamos con esta introducción, la hacemos lo más completa posible. Dentro del periodo rítmico encontramos los llamados pies de verso o cláusulas rítmicas. Son dos o tres sílabas apoyadas en una que es la acentuada. Desde las literaturas clásicas se marcaban estos cinco tipos de pie de verso, armado con una sílaba débil y una acentuada. Acentuada quiere decir que suena más fuerte. Insisto con esto de no pensar en el acento escrito. El troqueo, fuerte débil, dáctilo, fuerte débil débil, anfíbraco, débil fuerte débil y anapesto, débil débil fuerte. En español se consideran realmente existentes porque, digamos, si uno empieza a juntar, por ejemplo, supónganse que juntan un anfíbraco o dos anfíbracos, en realidad les queda una átona, una fuerte, una débil, otra débil, con lo cual hacen un dáctilo, fuerte, débil, débil. ¿Se dan cuenta? Es decir, todas las combinaciones se pueden reducir en español al troqueo y al dáctilo, que también llamamos pie binario y pie ternario. O sea, fuerte, débil, débil. Eso es pie binario, pie ternario. Como en la música, ¿no? También hay que aclarar que no siempre el verso está compuesto por pies claramente identificables, porque en la poesía románica, es decir, la poesía de las lenguas romances, como hablamos en la primera clase grabada, la unidad del ritmo la da el verso entero y no el metro, es decir, no el pie de verso, ¿no? Eh, Básicamente lo que podemos encontrar son un ritmo trocaico, fuerte, débil, un ritmo dactílico, fuerte, débil, débil, fuerte, débil, débil, o un ritmo mixto que combine fuerte, débil, débil, fuerte, débil, débil, fuerte, débil, ¿no? Y otras, las combinaciones que se le ocurran de estos dos, del pie binario y del pie ternario. Acá les puse unos ejemplos de pie de verso tomados de un autor, Andrés Bello, que como es neoclásico, prestaba mucha atención justamente a estas cuestiones, ¿no? Em, este es un poema, El incendio de un templo de la Compañía de Jesús, y fíjese lo que decía: Santa casa de oración, templo de la Compañía, que a plegaria y a sermón llamas de noche y de día la devota población. Yo ahí completé, entre paréntesis, lo que sería el tiempo que se suma en la sílaba que se suma en los versos que terminan en palabra aguda. ¿Se acuerdan que cuando terminan en palabra aguda se suma una sílaba que por supuesto sería una sílaba débil o átona? Y en general tiene un ritmo que ahí le fui marcando abajo de cada verso, que uno puede leer bastante regular, ¿no? Leyendo exageradamente para entender esto del pie de verso, pero no es que haya que marcarlo siempre, digo, saber lo que es, porque a veces hace falta. eh, Leyendo exageradamente, podemos decir, Santa casa de oración,
templo de la compañía, que a plegaria y a sermón llamas de noche y de día la devota población. Entonces, es eh, bastante similar en casi todos los versos, salvo en el último, que hay dos sílabas átonas eh, antes de la sílaba fuerte, ¿no? Pero tiene una estructura bastante parecida y fuertemente binaria, ¿no? Fuertemente binaria. Por ejemplo, templo de la compañía. Sí, ahí lo ven, se nota bastante el pie de tipo binario. Acá tenemos del mismo autor otro texto que tiene ejemplos de pie ternario. No únicos, porque es muy difícil que el verso sea todo en pie ternario, pero acá aparecen algunos pies ternarios, ¿no? Ah, qué de marchitas rosas en su primera mañana. Ah, qué de niñas donosas muertas en edad temprana. Mezclado, y acá cambia, mezclado lleva el carro de la muerte al viejo, al niño, al delicado, al fuerte, ¿no? Los dos últimos versos podrían leerse, digamos, con un fuerte pie binario, ¿eh? Mezclado lleva el carro de la muerte al viejo, al niño, al delicado, al fuerte, porque hacemos, eh, digamos, unimos vocales, ¿no? Niño al, lleva él, por ejemplo, pero en los primeros cuatro versos aparecen pies ternarios, ¿eh? Que de marchitas, de que es la sílaba fuerte, de mar, son dos débiles. Entonces ahí tenemos un pie ternario, ¿no? En su primera mañana, ahí hay un pie ternario, ¿lo ven? Ahí aparece. En el segundo, que de niñas donosas, niñas do, ahí tenemos, fuerte ni, débil ñas do, nosas. Bueno, es un ejemplo, nada más para que vean cómo se forma el pie ternario o pie dactílico. No es el objetivo, porque tampoco es, como decíamos antes, tan determinante siempre en la poesía castellana encontrar el pie como encontrar otras cosas que son los acentos principales de verso, la rima, etcétera. Pero en algunos momentos esto estuvo muy, muy pensado y hay escritores que lo explotan mucho, ¿no? Acá, por ejemplo, hablando de quienes lo explotan, un poema de Sor Juana Inés de la Cruz que justamente juega con este concepto del pie de verso. Está describiendo a una mujer, es un retrato en este poema que no voy a analizar en todos sus detalles, solo quiero marcarles esto, ¿no? Y describe, según los cánones de la época, ¿no? A esta mujer, fíjense el verso que tiene dos hemistiquios claramente marcados. Tersa frente, oro el cabello, cejas arcos, zafir ojos, bruñida tez, labios rojos, nariz recta, eburnio cuello, talle airoso, cuerpo bello, cándidas manos en que el cetro de amor se ve, tiene fili. En oro engasta, pie tan breve que no gasta ni un pie. Fíjense que al último verso le faltan pies de verso, le faltan parte del periodo rítmico, ¿no es cierto? Faltan sílabas en el verso. Y justamente lo que está diciendo Sor Juana en este poema, donde la mujer es toda una belleza, es que su pie, su pie del cuerpo humano, digamos, es tan chiquito, tan breve, lo engasta como si fuera una joya en oro, o sea, tiene un zapatito dorado, evidentemente, que no gasta ni un pie, ni un pie de verso, o sea, que le quedó corto el verso como una forma, ¿no es cierto?, de significar lo breve que es el pie de esta mujer.
porque bueno, era un criterio de belleza que la mujer tuviera un pie pequeño. ¿M? Y fíjense cómo está jugando con este concepto. Sin necesidad de marcar todos los pies de verso, si uno no entiende lo que es el concepto de pie de verso, se pierde, ¿no es cierto?, el chiste, vamos a decir, de este poema de Sor Juana, que mereció, por cierto, una parodia que hizo unos estudiantes de un tal Juan de Celaya, era un alumno de un colegio religioso, de un seminario en México en el siglo XVIII, que se puso a parodiar el texto de Sor Juana, ¿no? Eh, y bueno, hace todo lo contrario, describe una mujer horrible. Entonces dice, calva grande, chica frente, cejas pocas, no pestaña, profundos ojos, tamaña curva nariz eminente, mucha boca, ningún diente, talle eterno, manos de cañería de Santa Fe, tiene Clori. Bien fundado, todo en tan largo y pesado, pie que de arte mayor demanda un pie. O sea, fíjense cómo ahí hace lo contrario, ¿no? Todo ese cuerpo horrible que describió está fundado, está apoyado en unos pies largos y pesados, que por ser así demandan un pie de arte mayor, o sea, demandan un pie de verso o más pies de versos, ¿sí? Entonces, por eso que ese verso queda más largo también, ¿no? Porque introduce más pie de verso, justamente como una forma de hacer un correlato con el tamaño del pie físico de esta belleza, o antibelleza, digamos, ¿no? Porque es una parodia. Bueno, esto es un poco como para mostrar por qué es importante conocer el concepto, porque a veces los poetas jugaban con eso. Y también en algunos autores, como en el modernismo, explotan bien los pies de verso. Pero, como decía, en cada clase la profesora irá indicando, ¿no es cierto?, el, a- qué es lo que necesitan mirar. No es que haya que marcar los pies de verso cada poema que uno lee, pero conocer el concepto. Bueno, y ahora vamos a la rima, que esto seguramente lo conocen desde la escuela, ¿no? La rima en español puede ser consonante o asonante. Eh, Dentro de la rima consonante se distinguen algunas variables que no necesariamente es importante marcarlas, pero sí que puedan darse cuenta de que a veces hay rima consonante, se puede permitir alguna pequeña variación y sigue siendo consonante. Eso sería lo importante de ver acá. Por ejemplo, la consonancia perfecta es cuando hay una coincidencia fonética exacta, ¿no? No necesariamente gráfica. O sea, por ahí no se escriben del todo igual las palabras, pero suenan igual, ¿no? Bueno, en este caso sí se escriben igual. Por ejemplo, yo digo cariño y niño. Siempre la rima se cuenta a partir de la última vocal que suena acentuada. Acá es la I, cariño, niño. No escribe O el acento porque es palabra grave que termina en vocal, en ambos casos. Pero la última vocal acentuada es la I. Entonces, cariño, niño, iño es la rima. A veces, acá se da con dos palabras que terminan igual, pero a veces puede ser exactamente la misma palabra, ¿no? Se llama rimas homónimas, que terminaran los dos versos en canto. La rima es anto. La rima también puede ser parónima. A veces puede haber, digamos, alguna rima, alguna palabra parecida y no se rompe del todo la rima consonante. Si en el resto del poema viene consonante y hay una pequeña variante así, la seguimos considerando consonante, ¿no? Hombre, hambre, ¿no? Hombre, hambre. No, sigue sonando consonante, ¿no? A veces se habla de rima intensa cuando coinciden sonidos anteriores al acento. Por ejemplo, yo digo aborrida, corrida. Aborrida sería una forma eh, antigua de aburrida, ¿no? Eh, Fíjense que además del ida, ahí está el acento, aborrida, ida, or se repite antes de las dos terminaciones, horrida, horrida. También hay consonancias imperfectas. Por ejemplo, si yo tengo
La rima viene, digamos, centralizada en la vocal E, ¿no? Por ejemplo, perro, pero de pronto en alguna palabra lo que aparece es un diptongo con la E. Cierro. Bueno, vale igual como rima consonancia, es una consonancia imperfecta, ¿sí? Si yo digo perro, erro, puerro, cierro, sigue siendo consonante, sigue siendo una rima que suena muy similar. Los diptongos acá, ye, ue, suponiendo que yo haga un poema con el perro, el puerro, cierro, ¿no es cierto? Sigue siendo una consonancia imperfecta. Eh, También se habla de consonantes, todos esos son nombres técnicos, no es necesario saberlos de memoria, solamente darse cuenta que si me aparece un diptongo no se me de este tipo, no se me rompió la rima consonante. ¿Mm? Tenemos una consonancia, se la llaman simulada, entre diptongos decrecientes y las vocales. Por ejemplo, yo tengo lente y tengo 20, ei, sería un caso inverso al anterior. También, ei es consonante con E, porque la I casi no suena. ¿M? Eh, y también cuando hay, y esto ya está en la frontera con la rima sonante, pero si es un solo caso, todo el verbo, todo el poema viene con rima consonante y hay uno ejemplo o dos así, sigue siendo consonante. Por ejemplo, yo digo árbol, mármol. O sea, acá fíjense que el cambio sería la B larga por la M. Bueno, si es un caso o dos excepcional en el poema y lo demás es consonante, como la verdad que árbol, mármol suena muy parecido, eh, se puede considerar dentro de la rima consonante. Ahora, si es un poema todo asonante, bueno, no, justo se dio esto, pero la rima sería sonante. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Eh, Cualquier cosa me hacen llegar las consultas. Em, la rima sonante es eh, cuando solo coinciden las vocales, pero no las consonantes, ¿no? Llegó salón. No importan las consonantes, solo coinciden las vocales, la O, en este caso, que es la acentuada. Por supuesto, también se puede armar rima sonante con diptongos, ¿eh? Por ejemplo, caiga, rana. La rima siempre es desde el último acento, o sea, desde la primera A, aiga, ana. A, porque son las dos vocales que tengo. ¿Eh? También puede, o sea, siempre con los diptongos tenemos alguna flexibilidad, fíjense. Si la vocal tónica es la misma, pero cambia la vocal átona o la más débil del diptongo, bueno, puede andar si el resto del poema tiene rima, rima sonante, ¿no? Digo, piano, cuatro, ¿no es cierto? Sería el diptongo, iano, ano, cuatro, atro, bueno, sería la A y la O, ¿no? Viento, puesto, tampoco sería tanto problema porque la fuerte es la E, ¿ven? E, O. O diptongos crecientes con decrecientes, o sea, diptongos átono, tónica con otra palabra que tiene el diptongo con la tónica y átona. Tierra, deuda, porque la acentuada es la E. E, A serían tierra, EU, A serían la otra. EU con la E cuenta igual, ¿sí? Diosa, oiga, osa, oiga, o-a, oi-a. Es ahí, está ahí en el segundo diptongo, no sería un problema si todo el poema tiene rima sonante, porque entre o-a y oi-a, la verdad, no se pierde la sonancia. ¿M? Siempre la vocal plena, es decir, la vocal fuerte, es la que determina cómo se forma la sonancia, ¿no? Eh, y después hay una rima asonante que se llama simulada o equivalente, que son asonancias bisílabas que se consideran equivalentes en la sílaba que sigue a la tónica, ¿no?
Por ejemplo, cuando se rompe el, eh, digamos, aquí hay que pensar las vocales separadas. Por ejemplo, nace cáliz, a, e, a, i. La E y la I son dos vocales como cercanas en su pronunciación. Entonces, yo digo, nace, cáliz, y yo marco la rima sonante después de la última acentuada, que es la A y la vocal E, A y la vocal I, puede funcionar como una sonancia todavía, ¿no? Lo mismo pasa con la U y la O, que son dos vocales como muy también emparentadas en su pronunciación, digamos, ¿no? Si yo digo Venus, templo, voy a contar la rima a partir de la última letra vocal que pronuncio acentuada, que es la E. Y para que haya sonancia tienen que coincidir las vocales. Entonces, pero en uno tengo E, U y en el otro tengo E, O. Bueno, lo mismo. Si casi todo el poema es asonante y tengo esta pequeña variación, que, digamos, tendría que decir Venus, templu, ¿no? Y te digo Venus, templo, ¿no? Esa pequeña variación entre la U y la O no me rompe la rima asonante del poema, si es ocasional. ¿M? Bueno, ¿cómo puede organizarse la rima final? En principio puede ser continua, es decir, termina todos los versos igual. Eso suele ocurrir con la rima sonante, ¿no? Todos los finales de verso tienen la misma rima. Recuerden que la marcábamos con letras minúsculas si eran versos de arte menor o mayúsculas si eran versos de arte mayor. La rima pareada es cuando terminan dos versos igual, otros dos versos igual, otros dos versos igual, ¿no? La rima cruzada o alterna, como el nombre lo indica, se van cruzando, A, B, C, D, C, D. Y la abrazada o chiusa es cuando hace como un círculo, A, B, B, A, C, D, D, C. Bueno, a medida que lean poesía van encontrando varios ejemplos de esto, pero queda acá la ficha para clasificar las terminaciones de la rima. ¿M? Y por supuesto, puede ocurrir que tengamos versos sin rima. Incluso hay algunas discrepancias con la denominación, pero bueno, más o menos podríamos decir, simplificando algunos manuales de versificación, que el verso suelto, o también conocido como verso blanco, generalmente es un verso que combina en decasílabos, heptasílabos y pentasílabos, o sea, 11, 7 y 5 sílabas, en combinaciones diversas y sin rima. Entonces, no tiene rima, pero tiene alguna regularidad métrica, porque más o menos se repiten los mismos metros, el endecasílabo, el heptasílabo o el pentasílabo en combinaciones, ¿no? Mientras que el verso libre no tiene ni rima ni ninguna regularidad métrica. Son versos de medida totalmente diferente, no hay regularidad en las sílabas, ni en los acentos, ni en la rima. Muy usado por los poetas simbolistas y por lo tanto también adoptado con posterioridad por algunos modernistas latinoamericanos, ¿no? La regularidad o el ritmo del verso la van a dar otras cosas, repeticiones del sonido, fónicas, sintácticas, semánticas, es decir, palabras recurrentes o el sentido. Pero hay versos sin rima, sobre todo en la poesía más moderna, por supuesto. La poesía más tradicional, porque estaba más pensada, primero la poesía oral, porque tenía que ver con la memoria y poder recordarla. Y después porque la poesía culta también se pensaba para recitar o en algunos casos para cantar, por de ahí viene el nombre lírica, ¿no? Porque se acompañaba con una lira. Bueno, eh, tenía en castellano, estoy hablando igual, que toma el nombre de lírica de la poesía clásica, pero en castellano sí por ahí no siempre se cantaba, pero se recitaba. Entonces sí, es importante la sonoridad que da la rima, ¿no es cierto?
mucho más importante, por ejemplo, en la poesía clásica es muy importante los pies de verso. Ese ritmo, que incluso tienen más variantes, nosotros dijimos que en español casi se puede considerar simplificado al pie binario o al pie ternario, pero en la poesía clásica, por ejemplo, hay otras variantes que ahí mencioné en una de las fichas, y eran muy importantes. En la poesía, en lenguas romances, la rima era muy importante. No, no tanto el pie de verso, eso puede ser más irregular, eh, pero sí la rima. La rima puede ser, es más importante, por eso es más rupturista también un poema que no llevaba rima, ¿no? Poema sin rima es más innovador. Bueno, espero que esto haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima.